Vamos a mostrar esta diapositiva lo que son expectativas de aprendizaje, pensamiento numérico del grado segundo. Mi nombre es Amanda Hernández Lancheros, estoy en el cuarto semestre de maestría en didáctica en Villavicencio. Bueno, para este trabajo hice una lectura muy minuciosa de las que nos dejaron y me centré específicamente en el pensamiento numérico del grado segundo. Entonces, para ellos trabajé los DBA 2 y 3, con los cuales recoge los sistemas de numeración decimal, lo cual comparamos, ordenamos y establecemos diferentes relaciones entre dos o más situaciones de números. En este DBA3 acá buscamos las estrategias para calcular y agrupar. Exactamente, pues trabajamos con algunas infografías. Bueno, tenemos para el grado segundo, en el periodo 2 de nuestro plan de estudio de la institución educativa Catumare, como objetivo de aprendizaje es que el niño pueda aplicar situaciones con diversas presentaciones de los números, que represente los números claramente y las convierte en expresiones matemáticas. De ahí que el estándar que se eligió fue el reconocer el significado del número en diferentes contextos. Acá tenemos el de medición, conteo, comparación, codificación, localización. Bueno, considero que como competencia tenemos dos muy importantes. La primera es relacionar fácilmente las secuencias numéricas con otras secuencias, que son series y los días de la semana, usando el sistema de numeración decimal. La segunda es agrupar los elementos del aula en el conjunto y ábaco, jugando con las operaciones básicas como son la suma y la resta. Entonces, los elementos del aula que nosotros tenemos, pues ya sabe que el salón debe permanecer con mucho material didáctico, ¿no? Para que los niños puedan visualizar diferentes elementos. También trabajamos con una infografía que nos permitió una estrategia para los niños muy innovadora. Con los objetivos de aprendizaje planteamos los siguientes. Está el primero, que es formular y resolver creativamente problemas adictivos con números hasta 999 en juegos con fichas y material del entorno. El segundo sería interpretar los datos y las condiciones necesarias para solucionar un problema adictivo o una secuencia. Ahí es donde viene el trabajo de las infografías. Y el otro sería realizar secuencias numéricas de acuerdo con situaciones dadas. Como es sabido, el pensamiento numérico hace referencia al desarrollo de la capacidad del niño de establecer relaciones y de operar en estas mismas. En el grado segundo, los niños inician la construcción de categorías básicas, que tenemos el número, las medidas, el espacio. Es así como nosotros en el rol de docentes nos dice que debemos incentivar esa imaginación, esa creatividad en el estudiante. Es poder, es darle al niño que sea capaz de crear. Él es muy empírico y por cualquier cosita empieza a crear. Entonces hay que aprovechar que el estudiante tiene esas capacidades para que la matemática deje de ser algo tan repetitivo y se convierta en algo creativo, que parta del constructivismo, donde el niño, a partir de sus experiencias previas, es capaz de producir un conocimiento. Aquí en nuestra práctica pedagógica, una de las cosas más importantes es que el niño pueda vivir su cotidianidad a través de la matemática. ¿Sí? Entonces el niño en la vida cotidiana, pues del colegio, de la casa, él puede hacer sus operaciones, puede sumar, puede restar, puede contar, ¿no?
de pronto cuando pues va a la tienda escolar o en la casa cuando va a la tienda a hacer algún mandado. Entonces esa es una de las prácticas muy importantes que nosotros debemos valorar mucho en los niños, más que centrarnos en un tablero, una explicación mecánica, ponerlo más bien a la práctica de su entorno. Bueno, ¿para qué es necesario enseñar la matemática? Bueno, tenemos tres aspectos importantes. La matemática tiene un carácter formativo, tiene una utilidad que se usa y las transversalidades que podemos hacer con ellas. Acá dice que las matemáticas son un lenguaje y es una herramienta mediante el cual se formalizan estructuras disciplinarias y científicas, ¿no? Entonces es importante contribuir en el desarrollo intelectual de cada persona. Se le va organizando un pensamiento, sobre todo el pensamiento lógico. Además que la matemática le permite a usted o al niño desenvolverse en la sociedad. Con la matemática se aprende un lenguaje con el cual le ayuda a tener disciplina, porque la matemática usa el método científico. Bueno, en esta parte que son pilares del pensamiento matemático es muy importante reconocer que la observación es bastante importante. El niño todo lo que observa de su entorno lo pone en práctica y lo usa para hacer las operaciones matemáticas. Un buen docente de matemáticas debe tener mucho material de observación. La intuición también la maneja el niño, el razonamiento, la creatividad y la emoción. ¿Por qué la emoción? Porque en el momento en que él empieza a plantear una hipótesis, entonces más adelante se va dando cuenta si es real o no es real esa hipótesis. A veces cuando el niño comete sus errores, se dice que del error se aprende muchísimo. Entonces es importante tener en cuenta todas estas partecitas, las partes claves en la matemática para que el niño pueda comprender más las matemáticas y las situaciones numéricas. En el análisis de expectativas de aprendizaje, pues tenemos que los niños de segundo grado deben saber. Para este momento, los niños comienzan el segundo grado y se espera que ellos conozcan los números del 0 hasta el 100, que luego más adelante va a pasar al 1000, y el valor posicional que tiene cada número, ¿no? Cuando él va a ubicar, que sepa cuáles son las unidades, cuáles son las decenas y cuáles son las centenas, porque hay veces tenemos dificultades con eso y al niño no le queda muy claro. Es importante sumar y restar los números hasta el 20. Entonces, por ejemplo, 10 más 10 o 20 más 10. Hacer situaciones así, pero ojalá en la vida práctica. Bueno, otra cosa importante es entender las reglas básicas de la suma y la resta. Entonces, que el niño sepa que la operación inversa de la suma es la resta. También resolver problemas de matemáticos, de lógica y problemas con números de 1 y 2 dígitos, hasta el 20 puede ser. Se debe entender el significado de los lugares que ocupan las decenas y las unidades en cifras de 2 dígitos. Aprender a comparar unas cifras de los dígitos utilizando un signo mayor que o menor que. En análisis de expectativas de aprendizaje, entonces los niños de segundo grado deben aprender. ¿Qué deben de aprender? A sumar y a restar con números hasta 100 y hasta 1000, ¿no? Algunos muchachitos ya ellos manejan muy bien las cantidades, pero es importante tener en cuenta el valor posicional, que ellos no se equivoquen, a orientarlo muy bien porque vemos mucha falencia en esa situación. Bueno, decimos que también debe aprender a leer y escribir los números hasta 1000, inculcando siempre el valor posicional, las unidades, las decenas y las centenas. Bueno, él debe resolver también problemas de la vida cotidiana, como maneja el dinero, que un billete de 1000 equivale a 10 monedas de 100, pero eso prácticamente lo hace en la práctica cotidiana, en su casa o en su colegio. Bueno, estas son unas infografías que trabajamos con los niños pues para afianzar lo que es la decena. En el grado segundo trabajamos el pensamiento numérico desde los conjuntos, razón por la cual las infografías de las flores que vimos acá de gomitas fue muy interesante, pues previamente se les había pedido unas gomitas. Al encontrar la infografía dijeron que ellos podrían hacer las flores de gomitas y luego comerlas, ¿no?
Fue una de las anécdotas con esos niños que ellos recogen las gomas y a veces empiezan a desaparecerse y empiezan a crear de pronto discordia entre los mismos niños, pero son cosas de los niños. Ellos empezaron ahí, entonces en ese momento que se presenta, entonces de pronto el grupito uno tenía 20 gomitas y se comieron 5, entonces aprovechamos para trabajar lo que es la suma y la resta. Bueno, en estas ventajas que tenemos en las infografías es que el aula se facilita mucho el aprendizaje. Es un factor motivante que invita al niño a imaginar y a construir el conocimiento a partir de una serie de imágenes, que invita a que el niño sueñe, a que crea sus pensamientos imaginativos y pueda llegar a un conocimiento más real. Bueno, a través de las infografías se incentivó el pensamiento numérico, pues los niños quisieron elaborar las flores que se veían allí, con lo que se construyó un concepto de conjuntos, especialmente el de decena. La variedad de flores presentes pues promovió el pensamiento variacional, pues las flores iniciales cambian, así como flores de colores, de diferentes tamaños, de diferentes texturas podía ser, y ellos pues querían también construir otras formas como carros, personas, algunos balones, bueno, material que ellos tenían a su alrededor. Las desventajas de las infografías, pues que algunos niños tuvieron dificultades para comprender las instrucciones. Algunos niños presentaban dificultades para trabajar en grupo y se dedicaban a hacer desorden, ¿no? Pues algunos aprovecharon para comerse en algunas gomitas que tenían, pero esas cosas que se presentan se deben de utilizar como el manejo para aprovecharlo y enseñar lo que es la suma, igual los números. Todas esas cositas que ellos los ven como chiste, entonces nosotros aprovecharlas ese momento de ellos. Bueno, en conclusión de la actividad se puede concluir que las infografías estimulan el aprendizaje desde la perspectiva lingüística hasta el pensamiento matemático. Depende del maestro en usarlas como estrategias pedagógicas para estimular el campo numérico variacional desde lo concreto hacia la construcción del concepto que es el conjunto. La decena también se puede trabajar ahí, que se pueden clasificar los diferentes elementos según las características, y el uso de diferentes elementos hace que el resultado sea mucho mejor y se trabaje el pensamiento variacional. Una de las limitaciones que encontramos en los estudiantes es que la atención dispersa en ellos, en algunos estudiantes, lo que incide en la concentración del grupo en general. Otro fue algunos niños carecen de alimentación adecuada, razón por la cual vieron las gomitas como alimento y no como material de aprendizaje. Otra dificultad fue que se hicieron grupos de 6 para trabajar, pero algunos aprovechaban para no hacer nada, entonces es conveniente trabajar en grupos más pequeños para que se vea reflejado de que todos participaron en dicha actividad. Bueno, acá hay un mensaje muy importante de Piaget, dice: un niño nunca dibuja lo que ve, dibuja su interpretación de ello, dibuja solo lo que sabe de él. Bueno, compañeros, esta es mi última diapositiva, espero que les haya gustado. Feliz noche.